Ahí está, Ediluz. Ya está. Muy bien. Sigamos. Le estaba comentando que, por ejemplo, si las Bambas tiene otra concesión minera, ¿no es cierto? Necesita más personal, ¿no es cierto? Ahí está. O por ejemplo, para el estudio, A ver, las Bambas, por ejemplo, dice, a ver, tenemos un centro minero, una concesión que son las Bambas, pero necesito, a ver, hacer estudios, ¿no? Sobre dónde puede encontrarse más mineral, ¿no? Entonces contrato gente, ¿no es cierto? Contrato gente, ¿listo? Para que me haga ese estudio, empiece a desarrollar, empiece a investigar, a analizar, ¿no es cierto? En otros lugares donde puede haber más mineral, ¿no es cierto? ¿Listo? Que son, por ejemplo, contratos geólogos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Para efectos de que me hagan ese estudio. Ahí puede ser un contrato temporal, pues, ¿no? Porque el estudio no es en forma permanente, es el estudio normalmente para ver dónde hay mineral, ¿no es cierto? Puede tomarte 1 año, 2 años, pero no más de eso, ¿no? Entonces, ahí hacemos ese tipo de contrato, ¿listo? Ahora miren, entonces acá vamos a marcar lo importante. El contrato temporal, ese contrato temporal por inicio de una nueva actividad, ¿listo? Es aquel celebrado entre empleador y trabajador cuando se origina una nueva actividad empresarial, ¿listo? Y su duración máxima puede ser de 3 años. Su duración máxima es de 3 años. No puede pasar, pero es 3 años. Otro ejemplo. A ver, soy una empresa que estoy iniciando, ¿no es cierto? A ver, nos vamos a dedicar para la elaboración, por ejemplo, de yogur. A ver, soy una nueva empresa mi producto bandera va a ser el yogur, ¿no? Entonces, empiezo a contratar gente. Ustedes saben que en el caso de la empresa, ¿no es cierto? Listo, recién voy a empezar mi inicio de actividades, necesito mis operarios, mis obreros, necesito mi personal administrativo, y empiezo a contratar pues mi gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, ustedes saben pues, que en realidad la empresa, ¿no es cierto? No sabe a ciencia cierta, ¿no es cierto? No sabe a ciencia cierta si va a lograr pues, sus objetivos, si va a perdurar en el tiempo, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, ese producto va a tener, pese a todos los estudios que se pueda hacer, ¿no es cierto? Desde lo que son, por ejemplo, encuestas, focus group, ¿no? Análisis del producto que se quiere comercializar, etcétera, etcétera, etcétera. No sabe a ciencia cierta, pues, si va a tener éxito, ¿no es cierto? Si va a durar en el mercado, si su vida va a ser en forma indefinida, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer, cuando empieza, por ejemplo, una empresa de desarrollar esa actividad, también se puede hacer un contrato temporal por inicio de actividades, ¿no es cierto? ¿Ya está? ¿Listo? Por ejemplo. Pero igual, si pasa los 3 años, ¿no es cierto? Y básicamente empieza la operación en forma consistente en la empresa, ya deja de tener funcionalidad ese tipo de contrato de temporal por incremento de actividad, ¿no es cierto? O por inicio de una nueva actividad. Ya tengo que contratarlos bajo otra modalidad, ¿de acuerdo? Que ya no sería un contrato temporal. Ahora, se entiende, dice, como una nueva actividad, ¿no es cierto? Tanto el inicio de la actividad productiva, ¿no? Cuando empiezo una nueva empresa, ¿no? A desarrollar mis actividades, no solamente productivas, sino también comerciales, ¿no? Sino como la posterior a la instalación o apertura de nuevos establecimientos y mercados. Entonces, eso se llama ampliación de la actividad. Cuando tengo pues sucursales, ¿no es cierto? Uno es cuando inicio mis actividades como empresa, eso es, ¿no es cierto? Se entiende nueva actividad. Pero también cuando empiezo a tener sucursales, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Empiezo, por ejemplo, a posicionarme no solamente en mi origen. Yo puedo tener el origen, por ejemplo, en el Cusco, ¿no es cierto? Ahí, en mi origen es donde empiezo mi empresa. Pero debido, por ejemplo,
a varios factores, calidad de producto, ¿no es cierto? Precio que me hace una mayor demanda, me empiezo a posicionar en el mercado. Y cuando las empresas se posicionan en el mercado, ¿no es cierto? Empiezan a crecer. Uno de los síntomas del crecimiento son las aperturas de nuevos establecimientos, ¿no es cierto? Las sucursales, ¿de acuerdo? Las sucursales. Una empresa que empieza a crecer, un síntoma de eso es empezar a tener sucursales, ¿no es cierto? No solamente donde me he originado, ¿no? ¿De acuerdo? Empiezo la expansión, ¿no? Y al expandirse, ¿no es cierto? Agarro pues nuevos mercados, ¿no es cierto? Se agarra pues nuevos mercados. Ahí también puede ser el contrato temporal, ¿listo? Pero con la misma idea, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, tener mi empresa, digamos, de chocolates en el Cusco, es un buen producto, y me lanzo para Arequipa, ¿no es cierto? También abrir una sucursal. Pero ¿qué pasa en Arequipa? Tengo Pelibérica, una competencia fuerte en chocolates, ¿no? De buena calidad, ¿no? Una empresa de chocolates que básicamente no solamente vende a nivel nacional, sino vende a nivel internacional, ¿no? Sus productos. Entonces, le hago un contrato temporal por incremento de actividad porque no sé cómo me va a ir en ese nuevo mercado porque es Arequipa, ¿no es cierto? Puede ser que me vaya bien como empresa, puede ser que me vaya mal como empresa. Entonces, si me va bien, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, después, pasados los 3 años, a ese personal que he contratado, por ejemplo, en Arequipa, le tengo que cambiar la modalidad, pues ya no es por incremento de actividad, ya no puedo mantenerlo por un contrato de incremento de actividad, porque ya pasaron por los 3 años, ¿no es cierto? ¿Verdad? Muy bien. Acá también nos dice, así como el inicio de nuevas actividades o incremento de las que existen dentro de la misma empresa, ¿no es cierto? Ya está. Listo. A eso se refiere, ¿no? Vamos a ver un control G. Nos vamos a la siguiente, ¿no? La siguiente, el contrato temporal, tenemos contrato por necesidad de mercado, ¿no? Dice, el contrato temporal por necesidad de mercado es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador, con el objetivo de tener incrementos coyunturales de la producción original por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, o cuando se trate de labores ordinarias que forman parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Este puede ser renovado sucesivamente hasta un máximo establecido por ley, que en este caso, en el caso de la energía de mercado, ya no son de 3 años, ¿no? Sino son máximo 5 años. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a comentar, ¿no? Contrato temporal por necesidad del mercado. ¿Qué es un contrato temporal por necesidad del mercado? A ver, es cuando hay mayor demanda, ¿no? A ver, es el que se celebra entre trabajador y empleador, ¿no es cierto? Es un contrato que se celebra entre ambos, ¿listo? Trabajador y empleador, con el objetivo de atender incrementos coyunturales de la producción, ¿no? Sustanciales de la demanda en el mercado. ¿Qué significa eso? Miren, ¿eh? Lo que les he dicho. A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Dos ejemplos, una empresa nacional y una empresa extranjera. ¿Ya? Vamos a ver esos dos ejemplos. A ver, vamos a ver esos dos ejemplos. Empresa nacional. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, hay una necesidad, por ejemplo, de lo que es a ver, en el mercado, digamos, se da una necesidad de lo que es a ver, la comercialización, vamos a ver, de telas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ha incrementado la funcionalidad de telas o la demanda de telas a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? El mercado me está demandando más telas, ¿no es cierto? Me está demandando pues más telas. Entonces, como el mercado me demanda más telas, entonces necesito pues, más personal, pero producto de la necesidad del mercado, ¿no es cierto? De lo que el mercado, que básicamente representan
mis clientes, ¿no es cierto?, me están solicitando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí puedo hacer un contrato temporal por necesidad del mercado. Pero no puede pasar de 5 años. Si pasa ese contrato, lo puedo recontratar, ¿no? Por un año, renovar el contrato y volver a renovar el contrato, ¿no es cierto? Hasta 5 años, bajo esa modalidad. Si pasa de 5 años, ya no, pues, ya no es un contrato temporal por necesidad de mercado, ¿de acuerdo? Porque ya se permanece inconstante, ¿no? Se vuelve constante. A ver, otro ejemplo de una empresa, a ver, que trabaja con el extranjero, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, nosotros somos vamos a poner el ejemplo de una empresa exportadora que vende a la extranjera, por ejemplo, cacao, ¿no? Entonces, el consumo de cacao a nivel mundial, por ejemplo, digamos, que tiene un aumento. Esta empresa productora de cacao, de chocolate, ¿no es cierto? Que ese es su giro de negocio, ¿no es cierto? Vende al extranjero ese chocolate, ese cacao. Entonces, como el consumo es más grande, necesita mayor producción, pues, ¿no es cierto? Para poder satisfacer esa demanda que se da en el extranjero, ¿no? Esa demanda que se da en el extranjero. Entonces, como se da esa demanda que se da en el extranjero, ¿no es cierto? Necesito mayor producción y por ende mayor cantidad de personas, ¿no? Eso es por necesidad de mercado, tanto en la producción como en la distribución, ¿no es cierto? En la comercialización. Entonces, eso se da por necesidad de mercado porque el mercado, la demanda, los clientes de afuera, me lo están exigiendo, ¿no es cierto? Pero igual, no puede ser mayor de 5 años. O sea, yo puedo tener un contrato temporal por necesidad de mercado, renovarlo, ¿listo? Máximo por 5 años hago renovación, de renovación, máximo hasta por 5 años, y ahí queda, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Por qué? Porque igualito que el otro, ¿no es cierto? Ya se convierte en constante, ya no es por una necesidad temporal de mercado, ¿no? De necesidad de mercado. ¿Listo? Entonces acá lo importante, que esto no puede ser retomado sucesivamente por establecido por ley, ¿no es cierto? Máximo hasta 5 años, ¿de acuerdo? 5 años. Muy bien. Eso es en cuanto al contrato temporal por necesidad de mercado. Ahora vamos a ver el otro, ¿no? Sí, los contratos temporales por reconversión en empresa, lo que estábamos hablando, ¿no? Ese contrato temporal nos indica, yo soy Marta IP Cruz, Taipe Cruz, Yosimar. A ver, es un contrato temporal por reconversión empresarial, el celebrado en virtud a la sustitución, ampliación, modificación de las actividades desarrolladas en la empresa. Y en general toda variación de carácter tecnológico de las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos. Ahí se da el contrato temporal por reconversión empresarial. Cuando se celebra, primero, por sustitución. ¿Qué significa sustitución? Sustitución de lo que estoy produciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, yo soy una empresa que se dedica, por ejemplo, a la elaboración de bebidas gaseosas, ¿listo? Lo puedo sustituir, puedo cambiar mi giro, ya no que sean bebidas gaseosas, sino que sean bebidas alcohólicas porque tienen una mejor aceptación, ¿no es cierto? En el mercado, las bebidas alcohólicas. Estoy sustituyendo un producto no alcohólico a un producto alcohólico, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora dice también, ampliación o modificación de actividades. Ahí yo puedo ampliar, por ejemplo, ¿no es cierto? Mi actividad relativa a lo que es ampliación significa darle mayor valor agregado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuánto se da mayor valor agregado en el caso de ampliación? Acá, miren, muchachos, ¿no? A ver, soy una empresa agropecuaria que produce, por ejemplo, ¿no es cierto? Que produce, vamos a ver, a ver, como es agropecuaria, vamos a ver una empresa agraria primero, ¿no? Una empresa agraria que produce, por ejemplo, eh, aceituna, ¿no es cierto? Tiene una plantación de los olivos. Los olivos son los que generan, el fruto de los olivos se denominan aceitunas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como aceitunas. Entonces, ¿qué pasa con esa empresa agraria que produce aceitunas? Dice, miren, solamente se dedica a
sembrar y cosechar los olivos, ¿no? Cosechar sus frutos que son las aceitunas. Entonces, ¿qué dice esta empresa? Bueno, vamos a ampliar, vamos a hacer una ampliación y por ende una modificación de nuestras actividades. No solamente voy a producir, ¿no es cierto? Sino que voy a transformar lo que produzco. ¿Listo? Entonces, si yo producía pues aceitunas, ahora las voy a transformar esas aceitunas, por ejemplo, en conservas, ¿no? ¿Listo? Ya no las voy a vender como aceitunas. Quiero venderlas, quiero darles un valor agregado, ¿cierto? Aumentar el valor. Entonces, ¿qué hago? A las aceitunas las empaco, ¿no es cierto? Las convierto así en su pomito y las vendo bajo esa presentación. O de repente, por ejemplo, hacemos cremas de aceituna. Empezamos a elaborar cremas de aceituna. Entonces, ahí estoy ampliando y modificando mi actividad. ¿Listo? Si inicialmente mi actividad era solamente la siembra de aceitunas, ¿no es cierto? Y tenía un personal permanente para ello, entonces necesito otro tipo de personal y otra maquinaria en realidad, ¿no es cierto? Algo más, otra maquinaria más tecnológica para poder esa producción, pues, ¿no es cierto? De las cremas de aceituna, envasarlas, etcétera, ¿no es cierto? Ahí se dan los contratos por reconversión empresarial. ¿Listo? A ver, vamos al rubro ganadero. ¿Cómo se da la reconversión? Por ejemplo, Anco Laime, Ronnie. Anco y Lama, Ronnie Kenny. Ya está. A ver, yo soy una empresa ganadera que me dedico, por ejemplo, a la cría de ganado, ¿no? Con la intención del engorde, ¿no es cierto? El ganado engorda, ¿no es cierto? Tengo mis vaqueros, mi gente, por ejemplo, mi personal que hace, pues, por ejemplo, la fórmula, ¿no es cierto? Que es el concentrado, ¿no es cierto? Hay combinadita, fecho, lo que fuera, ¿no es cierto? Melaza, ¿no? ¿Listo? Y es el que le alimenta al ganado, los cuida el ganado, ¿no es cierto? Ese es mi personal. Dentro de ellos también tengo un veterinario que básicamente, por ejemplo, se encarga del bienestar de mis animales, de mi producto final, porque no es mi producto final, ¿no es cierto? Esa es mi actividad. El ganado llega a un determinado peso, ¿no es cierto? Listo, y ¡fua! Lo vendo, como, ¿no es cierto? Lo vendo tal cual a ese ganado, esos toretes, para efectos como carne, como cárnicos, de acuerdo a su peso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta empresa ganadera dice, bueno, a ver, mi giro inicialmente es pues la crianza de ganado para efectos de poder vender al ganado como carne, ¿no? Al peso. Pero ahora yo voy a necesitar, por ejemplo, yo no solamente quiero el engorde de ganado, sino también quiero este, involucrarme en la actividad, ¿no es cierto?, de ese ganado, ¿no es cierto?, venderlo a un mayor valor agregado. ¿Cómo así? Darle mayor valor a mi ganado. ¿Cómo le doy mayor valor al ganado? Yo mismo lo beneficio, ¿no es cierto? Tengo que adquirir, pues, por ejemplo, o construir, ¿no es cierto?, un local propicio para efectos del beneficio, ¿no es cierto?, que es, ¿no es cierto?, del beneficio del ganado, ¿no es cierto?, matar al ganado, donde lo carneo, y básicamente hacer productos de esa carne que carneo de mi ganado. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, a ver, los procesos en filetes, los procesos en diferentes tipos, los congelo y así lo vendo, pues, ¿no es cierto? Abro otro mercado, ¿no? Me contacto, por ejemplo, con a ver, supermercados grandes como puede ser Wong y Metro y les ofrezco mi producto, ¿no? Empaquetado al vacío, etcétera, ¿no es cierto? Ahí estoy haciendo una ampliación o modificación de mis actividades. Para ello, ¿no es cierto? Necesito de nuevas instalaciones y necesito de nuevos trabajadores, ¿no es cierto? Que tengan la expertise. Ahí utilizamos los contratos temporales por reconversión empresarial también. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, toda reconversión, muchachos, normalmente toda reconversión necesita también, ¿no es cierto?, variación de carácter tecnológico en maquinarias, instalaciones, producción y sistemas productivos. Si no, no habría reconversión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Simple.
Una empresa que está dedicada a hacer una sola cosa, ¿no es cierto? Si yo quiero, ¿no es cierto?, hacer un nuevo producto, necesito pues, maquinaria, tecnología y nuevas instalaciones, ¿no es cierto? Y nuevos medios productivos de venta. Y es más, ¿no es cierto?, procedimientos productivos y por ende personal calificado, ¿no? ¿De acuerdo? Para que pueda ser operativa la empresa con ese nuevo producto adicional que se está dando. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, esos son el contrato temporal. Ya hemos acabado los contratos temporales. ¿Eh? ¿No? Vamos a volver. Los contratos temporales, pues, contrato temporal por inicio, incremento de actividad, contrato temporal por necesidad de mercado y contrato temporal por reconversión empresarial. Esos son los tres tipos de contratos temporales. ¿De acuerdo? Ya hemos explicado cada uno de ellos. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? A ver. Araguán, para tú, Maratri. Vamos a preguntar. A ver, Ediluz Castro Mendoza. ¿Hay alguna pregunta, hija? Ediluz. Sí, profesor. A ver, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta de esos tres tipos de contrato temporal? No, profe. No, a ver. Una más. Edison Amílcar Salcedo. Edison Amílcar Salcedo. Edison Almirón Salcedo. A la una. Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta, hijo mío? ¿Hasta No, ahí? profe, estamos bien, profe. Hasta ahí. Ya está. Ahí van a hacer su trabajo. ¿Eh? ¿Qué va a ser su trabajo que me van a presentar? ¿Ya? ¿Qué les voy a dejar como trabajo? Quiero que me hagan un contrato bajo estas tres modalidades. ¿Ya? Un contrato por incremento de actividades, un contrato de personal, pues no es cierto. Yo contrato a una persona por incremento de actividades, un contrato por necesidad de mercado y un contrato por reconversión empresarial. ¿Listo? Investiguen. En el Internet hay un montón de contratos, ¿no es cierto? Un montón de contratos. Entonces ahí, quiero que ustedes me hagan un contrato de trabajo, bueno, repetir, ¿listo? Por tres tipos de modalidades empresariales. Incremento de actividad, necesidad de mercado y reconversión empresarial. ¿Me han entendido? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muchachos, ¿hay alguna duda? A ver, Edgar Sano, ¿me has entendido, hijo mío? Sí, profesor. Tenemos que hacer contrato de los tres tipos de contrato. Exacto. O sea, tienes tres contratos. Uno por incremento de actividad, tienen que hacer las cláusulas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Listo? Se imaginan la empresa y se imaginan el trabajador, o sea, eso es variable, ¿no? También, otro contrato por necesidad de mercado, ¿listo? Y el último es el contrato de reconversión empresarial, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ese es su chamba. Antes de seguir avanzando. ¿Hasta cuándo? Hoy estamos viernes. Nos toca el lunes, le voy a dejar hasta el domingo, ¿ya? Domingo 6 p.m. Me tienen que enviar. Terminando las clases de hoy, ¿no? Les voy a enviar por el Classroom, ¿listo? El trabajito que les estoy pidiendo, ¿no? También un aviso, pues, en el WhatsApp, ¿no? Pero ya sabemos. Esos tres tipos de contratos temporales, ¿no? Un contrato por cada uno. Y, profesor, una pregunta aquí. ¿El trabajo se puede realizar en Codon o también en Word normal? En Word. Si quieren, me lo hacen en Word y me lo pasan, ¿de acuerdo? En archivo. ¿Listo? Ah, profesor, bueno. Ya está. Me lo pasan en Word y ya está, ¿no? Los tres tipos de contrato. Muy bien. A ver, yo lo voy a anotar acá para no perder. Son contratos por reconversión empresarial. Un contrato por eso. Otro contrato por necesidad de mercado.
Y el último contrato es por reconversión empresarial, ¿no? Ahora, me van a pasar eso y vamos a comentar. Yo voy al azar, ¿ya? Voy a mostrar uno de los contratos que ustedes me han pasado, uno a uno, y vamos a comentar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles han sido las partes del contrato, ¿no es cierto? Tiene que haber la justificación dentro del contrato del por qué se está contratando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de contratación que se está haciendo para cumplir una determinada función en la empresa, ¿no es cierto? En el temporal, en necesidad de mercado y en el reconversión empresarial, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora sí, sigamos. Ahora, después de los contratos temporales, tenemos los contratos de naturaleza accidental. Vamos a desarrollar uno por uno, ¿no? Los contratos de naturaleza accidental. El primero que tenemos es el siguiente, ¿no? A ver, vamos a pintarlo para saber que lo estamos desarrollando, ¿eh? Listo. Tenemos el contrato accidental ocasional. ¿Cuándo se da un contrato accidental ocasional? Dice, el contrato accidental ocasional es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador para atender necesidades transitorias distintas a las actividades habituales del centro de trabajo. Su duración máxima es de 6 meses al año. ¿Listo? Entonces, miren acá. El contrato accidental o ocasional, no se da permanentemente por determinadas circunstancias, ¿no? Es el que se celebra entre empleador y trabajador para atender necesidades transitorias, ¿no? Distintas a la actividad habitual en el centro de trabajo. Por ejemplo, a ver, miren, y la duración, ¿no es cierto?, máxima es de 6 meses al año. No puede ser mayor a 6 meses al año, ¿de acuerdo? No puede ser mayor a 6 meses al año. Por ejemplo, a ver, miren, accidental, ¿no? Ocasional. A ver, la empresa trabajando normalmente, ¿no es cierto? A Juancito Pérez lo contratan, por ejemplo, para que Juancito Pérez esté pues como trabaje en el departamento, digamos, de contabilidad de la empresa. Está trabajando en el departamento de contabilidad de la empresa. Pero ¿qué pasa? Agarra, pues, por ejemplo, la empresa, ¿no es cierto?, está viendo que en el giro del negocio, en las empresas que desarrollan la misma actividad, ¿no es cierto?, está empezando a caer, pues, la SUNADIL, ¿no? La Superintendencia Nacional de Asuntos Laborales. El Ministerio de Trabajo está empezando a revisar, está empezando a ir a las empresas del mismo giro a verificar la situación laboral de los trabajadores. Entonces, ¿qué hace la empresa? A Juancito Pérez le dice, mira, Juancito Pérez, tú estás en el departamento de contabilidad, estás trabajando, pero te necesito, ¿no es cierto?, para que me hagas una revisión, ¿no? Para que me hagas una revisión específica, ¿no es cierto?, de cómo está, por ejemplo, cómo están los contratos de trabajo, ¿no es cierto?, que me hagas una verificación del cálculo de la remuneración, de los derechos laborales de los trabajadores que se han pagado, ¿no es cierto?, ¿de acuerdo? De todo lo referente a los trabajadores, ¿no? Y que me hagas también un análisis, ¿no es cierto?, de los contratos vigentes y aquellos que están por vencer, ¿no? Antes que venga apenas se trabaje y nos revise. Ese trabajo es un trabajo accidental ocasional. No es que Juancito Pérez va a desarrollar ese trabajo, ¿no es cierto?, en forma permanente. ¿Listo? No lo va a hacer en forma permanente. Lo va a hacer por un tiempo, ¿no? Hasta que termine de revisar todo el asunto. Entonces, mientras dure, a eso se llama contrato accidental ocasional, ¿no? Por ese tiempo, digamos, 2 meses, 3 meses, 4, sin superar los 6 meses, ¿de acuerdo? Al año, a eso se denomina contrato accidental ocasional, ¿no? Por una necesidad transitoria, pero es una necesidad transitoria, es una necesidad momentánea, ¿no? Por ejemplo, otra. A ver, Luchito Guzmán. A ver, Luchito Guzmán está trabajando en una empresa, es auxiliar en almacén, ¿no? Es auxiliar en almacén. Pero ¿qué pasa?
surge un detalle, ¿no? O sea, surge un detalle. Vamos a ver. La empresa, por ejemplo, necesita pues, mayor personal de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, como Luchito está en almacén, ¿no? Le digo a Luchito en almacén, ¿sabes qué? Vas a ir un tiempo, te voy a destacar, ¿no es cierto?, en lo que es seguridad, por ejemplo, de la empresa, ¿no? Vas a ayudar a la establecer la seguridad de la empresa porque hay mucho, ¿no? Mucho robo, y necesitamos que apoyes en ese sentido. Y como tú conoces de cómputo, ¿no es cierto?, que manejes pues, desde la sala ¿no es cierto?, desde la sala, ayudes a manejar, monitorear, ¿no? Las cámaras a través de nuestras áreas de seguridad. Pero eso va a ser por un tiempo, no va a ser por una necesidad transitoria, ¿no es cierto? Básicamente esa necesidad transitoria es por efecto de tener más personal que ayude a controlar la seguridad de la empresa. Entonces, Luchito Pérez, ¿no es cierto?, hace ese trabajo. Pero ese trabajo, como tiene ya un contrato accidental o ocasional, ¿no? No es por tiempo indefinido, ¿no es cierto? Solo es por una necesidad transitoria, es una necesidad temporal de seguridad. Entonces, ese contrato tiene que tener una duración máxima de 6 meses. No puede durar pues, más, ¿de acuerdo? Tiene que tener máxima 6 meses. ¿Ya está? No más. ¿No? Se dan cuenta, cada contrato tiene su rango, ¿eh? ¿No es cierto? Cada tipo de contrato tiene su rango de duración, ¿no es cierto? Nos establece el límite del contrato, ¿no? En cuanto al tiempo. Ya está. Vamos al otro contrato accidental. El contrato de suplencia, ¿no? Este contratito accidental de suplencia. ¿Cuándo se da? Dice. Vamos a leerlo, ¿no? Dice, el contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador. ¿Listo? Con el objeto que éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna causa justificada, ¿no?, prevista en la legislación vigente, o por efecto de disposición convencionales aplicadas en el centro de trabajo. Su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias. No tiene plazo, ¿no? Contrato de suplencia. No puede durar un mes, 2 meses, 3 meses, un año, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá, mire, contrato de suplencia. Es un contrato accidental. El contrato de suplencia es un contrato accidental. Es una modalidad de contrato accidental, ¿no? Accidental. ¿Listo? De suplencia. Es aquel que se celebra entre las dos partes. Un contrato siempre tiene dos partes, ¿no es cierto? Empleador y trabajador. Esas son las partes que participan en el contrato de trabajo. ¿Y cuál es el objetivo de ese contrato de trabajo acá? Objetivo. Dice, que sustituya a un trabajador de la empresa cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna causa justificada, ¿no es cierto?, en nuestra legislación vigente. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo trabajadoras, ¿no es cierto? A ver, primero un ejemplo. Tengo una trabajadora, ¿verdad? Vamos a ver, tengo una trabajadora. Esta trabajadora está en proceso de embarazo, ¿no es cierto? Y básicamente ya que cuando ya está por nacer, ¿no es cierto?, el médico, ¿no?, ordena, le da descanso médico, ¿no? Entonces la empresa le tiene que dar su pre y su postnatal, ¿no? Su descanso pre, antes de que nazca el niño, y su postnatal para efectos de lactancia. Entonces, digamos, son mes y medio, 3 meses que queda, ¿no? Esa trabajadora no va a poder trabajar en esos 3 meses porque está con permiso. Y eso es una causa justificada, pues, ¿no es cierto? Es una causa justificada, es por efecto del nacimiento del hijo, ¿no?, de la trabajadora. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa hace un contrato, realiza un contrato accidental de suplencia, ¿no es cierto?, para suplir, ¿no es cierto?, reemplazar en forma temporal, ¿listo?, temporal, a esa trabajadora que esté estable en la empresa, ¿no es cierto?, por otra persona que cumpla sus funciones en ese periodo de descanso. Ese es un contrato de suplencia, ¿de acuerdo? Ese es un caso. A ver, otro caso. Por ejemplo, el trabajador sufre un accidente, ¿no es cierto?
a ver, digamos, a ver, lo mando, por ejemplo, la empresa manda al trabajador a otra sede de la empresa, ¿no es cierto? En vehículo de la empresa. Y en el transcurso sufre un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Muy bien. Van al hospital, el médico observa que tiene, por ejemplo, fracturas internas y le ordena un descanso, ¿no? Vas a descansar, no puedes trabajar. Entonces, va a la empresa, ¿no es cierto? La empresa averigua el asunto, ¿no es cierto? Tiene que observar pues, las recomendaciones del médico de la empresa, ¿no es cierto? No olvidarse que la empresa tiene que velar por el trabajador, ¿no es cierto? Y su bienestar. Entonces, ya este señor, por ejemplo, este trabajador, no puede elaborar y el médico le da un descanso médico de acuerdo a sus dolencias y fracturas, le da un descanso médico de 6 meses, ¿no es cierto? Entonces 6 meses no va a poder trabajar. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa tiene necesidad de que esa función que cumplía ese trabajador, ¿no es cierto? Porque es meramente operativa, ¿no es cierto? Entonces, siga pues, ¿no es cierto? La empresa no se paraliza. Entonces, ahí hace un contrato de suplencia, ¿listo? Por ese tiempo en el que el trabajador está en descanso médico. No es que el suplente lo va a reemplazar en forma permanente, no. Solamente mientras dure su descanso médico. ¿De acuerdo? Es una causa justificada, por eso es un accidente que ha ocurrido, ¿no es cierto?, dentro del horario laboral, ¿no? Entonces, eso está previsto por la norma, ¿listo? Por nuestra norma. Ahora, en cuanto a su duración, ¿no? Acá es a tiempo indeterminado. Depende, ¿no es cierto?, del tipo de, ¿no?, de contingencia que haya tenido el trabajador. Pero hay, por ejemplo, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, puede ser 4 meses, puede ser, ¿no es cierto?, 5, 6, 7, 8 meses, ¿no? O más, ¿no? O sea, no hay tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? No hay tiempo del reemplazo. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo. A ver, una causa justificada, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trabajando en el norte, por ejemplo, en Piura, y me entero que, por ejemplo, mi señor padre o mi señora madre ha fallecido, ¿no? Entonces la empresa le puede dar descanso, ¿no es cierto? A ver, corre, haz todos los documentos necesarios para el entierro de tus familiares, ¿no es cierto? Y tómate una semana o 2 semanas de descanso, ¿no es cierto? Para que arregles todo lo que haya que arreglar, ¿no es cierto? Por esa circunstancia. Pero básicamente tampoco puede, el trabajo puede quedar, eh, la empresa puede quedar, a ver, digamos, coja, ¿no es cierto?, por la función que está desempeñando ese trabajador que tiene esa contingencia, ese problema. Entonces, hace un contrato de suplencia, ¿no? Contrata a otra persona para que me desarrolle esa actividad, pero no en forma permanente, en forma temporal, ¿listo? En forma temporal, hasta que, ¿no es cierto?, el trabajador regrese al centro laboral, ¿de acuerdo? Listo. Nada, ese es el contrato accidental de suplencia. Y el tercero, vamos a ver, el segundo, perdón. El contrato accidental de emergencia. ¿Cuándo se, perdón, el tercero, ¿no? ¿Cuándo es el contrato accidental de emergencia? A ver, el contrato de emergencia es aquel que se celebra para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor, coincidiendo con la duración de la emergencia, ¿no? ¿Listo? A ver, en las empresas puede haber casos fortuitos, ¿no?, o de fuerza mayor que causen emergencia